Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a realizar esta blusita. Yo la realicé en una talla de 3 a 4 años, más o menos, pero igual durante el video les voy a decir cómo es que ustedes pueden sacar sus medidas para que la puedan realizar en más tallas. Este modelito, miren, esta viene siendo la parte de atrás, lo de la espalda, que viene aquí con estos tirantes para hacer el amarre en la espalda. Viene esta parte aquí del doblez que queda como si fuera un moñito. Se ve muy bonito, muy coquetón. Y acá en la parte del frente es así todo el diseño como más lisito, más sencillo. Espero que les guste cómo queda, como siempre se animen a realizarlo. Ya saben que si el video les gusta le pueden dar manita arriba al video. Y también no olviden dejarme saber en los comentarios qué les pareció. El hilo que yo utilicé para realizar la blusita es este hilo que aquí en México yo lo conozco como hilo brisa. El grosor que tiene este hilo es de unos 2 milímetros aproximadamente, y la cantidad de hilo que yo utilicé o gasté para una blusa que viene siendo la talla de 4 a 5 años más o menos, para esa talla yo gasté en total 135 gramos, y para tejer mi blusita utilicé un ganchillo de 2.5 o 2.50 milímetros, depende cómo lo encuentren, es 2.5 o 2.50 milímetros. Bien, para realizar este tipo de camisetita, las medidas que vamos a necesitar son las siguientes. Si ustedes tienen la manera de poder medir a la niña o a la persona a la que le van a realizar su blusita, las medidas que les deben de tomar son las siguientes. La primera sería la altura de la blusa, que esa se va a medir de esta parte de aquí de arriba del hombro, la van a medir hacia la parte de abajo, depende qué tan largo desean que quede su blusita, pues esa va a ser la medida de la altura. La siguiente medida sería qué tan ancho van a querer que quede lo que viene siendo esta parte de aquí del hombro hacia el cuello, el ancho que va a tener, digamos, esta parte del tirante de la blusa. Esa sería la segunda medida. La siguiente o la tercera medida sería el ancho de la blusita, qué tan ancho va a quedar esta parte. Entonces eso lo van a medir de esta parte de aquí del cuerpo hacia este lado, igual hasta esta parte de aquí. Ese sería el ancho. La otra medida, que sería la cuarta medida que van a necesitar, es qué tan largo quieren que quede la parte de la manga, que sería esta parte de aquí, la manga, que tan larga desean que quede, y esas serían las medidas que van a necesitar. Ahora, si ustedes no tienen la manera de poder medir a la persona a la que le van a realizar la blusita, que tal vez quieren hacer la blusita como para ventas, lo que pueden hacer es buscar en internet. Yo, por ejemplo, busqué en lo que fue Pinterest, me metí ahí al buscador de Pinterest, y ahí en el buscador le puse medidas para camiseta con manga corta, y me salen varios tipos de tablitas, como por ejemplo esta que está aquí. Miren, esta tablita, aquí vienen las tallas, vienen las medidas del pecho, que viene siendo esta medida de aquí que les comenté del pecho, de esta parte de aquí. Viene la medida de la altura de la camiseta, cuánto debe de medir una camiseta, y la medida de la manga. Aquí la medida de manga pues incluye toda la manga, que viene siendo desde el cuello hasta el largo total de la manga. Entonces igual, si ustedes quieren, pueden utilizar también esta tablita. Pueden ponerle aquí pause al video y copian la medida que necesitan. Igual, o pueden buscarla ustedes en su buscador de Google, de Pinterest, no sé, algún buscador, y buscan ese tipo de tablitas de medidas para camiseta con manga corta, y ahí les van a salir muchos tipos de tablitas con medidas. Entonces, para comenzar nuestra blusita, este tipo de puntada que vamos a realizar se llama punto espiga en diagonal. Para realizar esta puntada vamos a tejer puras cadenitas, que sea un múltiplo de 4
las cadenitas que vamos a hacer, o sea que vamos a ir tejiendo de 4 en 4 cadenitas, eso es un múltiplo de 4, hasta tener la altura que queremos que tenga nuestra blusita. Yo, por ejemplo, para esta blusita que hice, más o menos lo que mide de alto mi blusa es unos 30 centímetros de largo, es lo que mide en total. Entonces yo voy a tejer cadenitas hasta que mi tira de cadenas mida esos 30 centímetros, pero siempre vamos a tejer tratando que sea múltiplo de 4. Yo, por ejemplo, para mi blusita realicé en total 66 cadenas, fueron las que yo realicé para mi blusa. Aquí vamos a iniciar, hacemos un nudo deslizado. Vamos a tejer ahora las cadenitas. Comenzamos a tejer, hago 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Así me voy a ir tejiendo de 4 en 4 hasta que mida el largo que quiero que tenga mi blusita. Repito, yo para la blusa hice 66 cadenas. Aquí para la muestra voy a hacer más poquitas porque solamente va a ser una muestra. Ahora, una vez que ustedes ya tengan su tira de cadenas múltiplo de 4, ya que la tenemos, vamos a hacer 4 cadenitas más extra. Aparte de esas que hicimos de inicio, hacemos otras 4. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a dejar las últimas 3 cadenitas sin tejer, y en la cadenita número 4 vamos a tejer nuestra primer vareta. Entonces tomo hilo con la aguja, paso a través de esa cadenita número 4 del frente hacia atrás, jalo mi hebra de hilo hacia el frente, tomo hilo con la aguja y paso la hebra de hilo a través de las 2 primeras lazadas. Me quedan de nuevo 2 lazadas. Repito, tomo hilo y paso el hilo a través de esas 2. Y ahí ya me quedó mi primer vareta. Voy a tejer otras 2 varetas más. En el siguiente orificio hago la que sigue, mi vareta número 2. Y en el siguiente orificio hago otra vareta más. En total aquí ya nos quedaron 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas, ¿ok? Ahora lo siguiente que vamos a hacer una vareta doble. La vareta doble se hace de la siguiente manera. Tomo dos lazadas con mi aguja de hilo. Por ejemplo, aquí hago 1 y vuelvo a tomar otra, 2. Ahí ya están 2 lazadas. Voy a pasar mi aguja en el mismo orificio donde realicé la primer vareta. En ese mismo orificio voy a pasar la aguja, pero miren, la voy a pasar aquí de atrás, digamos, del tejido hacia el frente. La paso así, de esa manera, a través del orificio. Y ahí en ese orificio voy a tejer mi vareta doble. La vareta doble se hace de la siguiente manera. Voy a jalar la hebra de hilo con mi aguja, la jalo, ahí está. Podemos ver cómo nos quedan aquí 3 lazadas en la aguja más esta que ya estaba del inicio. Y voy a tomar hilo y voy a ir pasando de 2 en 2 lazadas. Por ejemplo, la hebra de hilo a través de estas primeras 2 lazadas. Ahí está. Vuelvo a tomar hilo, paso el hilo a través de las siguientes 2 lazadas. Y de nuevo vuelvo a tomar hilo y paso a través de las siguientes 2 lazadas. Y ahí ya me quedó mi vareta doble y podemos ver cómo la vareta doble ya queda en forma diagonal. Queda como resaltado el tejido ahí en esa vareta, que este efecto es lo que nos va a dar este efecto acá en la puntada. Todas estas varetitas que van quedando en diagonal y resaltadas es lo que vamos a formar con esa vareta doble. Entonces ya a partir de aquí vamos a repetir los siguientes pasos. Vamos a dejar de la parte de abajo de nuestro tejido el siguiente orificio de cadena, lo dejamos sin tejer. Tejemos en el que sigue. Entonces aquí me brinco este, y en este que sigue voy a repetir lo mismo que hice acá. Voy a hacer 3 varetas normales, hago aquí la primera, va una vareta, en el siguiente orificio otra vareta y en el siguiente orificio otra vareta. Ahí están mis 3 varetas. Y ya que hice las 3 varetas, hacemos la vareta doble en diagonal.
Entonces, para hacer la vareta doble, hacemos 2 lazadas en la aguja, 1, 2, pasamos la aguja en el orificio de donde tejimos la primera vareta normal. En ese mismo orificio pasamos la aguja de atrás hacia el frente, de esta manera, y ahí vamos a tejer la vareta doble. Entonces jalamos la hebra de hilo, ahí está, tomamos hilo y vamos pasando la hebra de hilo de 2 en 2 lazadas. Hago las primeras 2, tomo hilo, paso a través de las siguientes 2 y de nuevo tomo hilo y paso a través de las siguientes 2. Ahí está. Y ahí ya me quedó mi vareta doble en diagonal. ¿Ven? Aquí ya se repitieron exactamente los mismos pasos que hicimos acá, y así nos vamos a ir tejiendo repitiendo los mismos pasos en toda nuestra fila. Vamos dejando un orificio sin tejer, tejemos en el que sigue nuestras 3 varetas normales, y ya que hacemos las 3 varetas normales, tejemos nuestra vareta doble en diagonal, y así repetimos hasta terminar toda la fila. Cuando están por terminar su fila, aquí al final, ya que realizaron este último punto espiga, van a notar que al final les quedan solamente 2 orificios. Esos 2 orificios hacemos lo siguiente: vamos a dejar este orificio sin tejer y en el último orificio vamos a tejer una vareta normal. De esta manera es como vamos a terminar esta fila. Tejemos aquí nuestra vareta y así es como se termina la primera fila de su tejido. La segunda fila vamos a tejerla de puros medios puntos. Entonces vamos a hacer una cadenita para iniciar nuestra fila. Hago aquí una cadena, van a girar su tejido hacia el lado izquierdo de esta manera, y a partir del primer orificio vamos a tejer un medio punto. Entonces introduzco mi aguja, jalo mi hebra de hilo hacia el frente, tomo hilo con la aguja y paso la hebra de hilo a través de esas 2 lazadas, y ahí ya está mi primer medio punto. A partir de aquí, en cada orificio que vamos encontrando de nuestra fila, vamos a ir tejiendo un medio punto, así hasta terminar toda esta fila. Y miren, ya cuando estamos por terminar la fila, el último medio punto siempre se realiza justo donde hicimos las 3 cadenitas que quedaron al inicio de la fila anterior, que realizamos aquí 3 cadenitas. En la tercera cadenita, ahí es donde vamos a realizar el último medio punto de esta segunda fila. Ahí está. Y así estaría ya terminada nuestra segunda fila. Ya a partir de aquí vamos a repetir exactamente los mismos pasos que hicimos en la fila 1 y fila 2 para ir formando todo nuestro tejido. Ustedes van a ir tejiendo ya sus filas y vamos a tejer para lo que son la parte del tirante de la blusita. Ustedes pues van a hacerlo de acuerdo a la medida en que estén realizando su blusa. Yo, por ejemplo, para esta blusita que yo realicé, que les comento que es la talla como de 4 a 5 años de niña, yo realicé aquí en total 5 filas de punto espiga. Fueron lo que yo dejé, más o menos en centímetros. Déjenme le mido para que vean la medida que quedó más o menos. Es de unos 5 centímetros y medio. De 5 y medio a 6 centímetros aproximadamente dejé para lo que es el tirante de mi blusita. En total fueron 5 filas de punto espiga, ¿ok? Bien, ahora miren, lo siguiente que vamos a hacer va a ser esta parte del frente de nuestra blusita. Una vez que ustedes ya tejieron lo que son estas filas para el ancho de su tirante, supongamos que aquí ya las tengo, lo siguiente sería, para no cortar el hilo y para poder continuar tejiendo con esta misma hebrita de hilo, lo que hacemos es, vamos a dejar libres lo que son la altura del tirante que ustedes desean que tenga su blusa, la altura que quieren que tenga aquí esta parte del tirante. Van a dejarla libre esos puntos. Por ejemplo, yo para mi modelito que yo realicé, dejé lo que fueron 1, 2 y 3 puntos espiga libres, para que me diera esta altura de aquí del tirante. Y ya a partir de lo que es el cuarto punto espiga, yo comencé a tejer aquí esta parte del frente de mi blusita,
a partir de esa altura hacia abajo, fue que yo comencé a tejer todas estas filas de aquí del frente para hacer así, miren, que se vea como este efecto de la blusita. Entonces, lo que hice, una vez que yo terminé el ancho de mi tirante, que hice mis 5 filas, cuando yo estaba tejiendo ya la fila de medios puntos, realicé la fila de medios puntos, la realicé hasta esta altura, a partir de donde voy a comenzar a tejer estas otras filas. Entonces yo dejé libres mis 3 puntos espiga. Supongamos que aquí para esta muestra, digamos que ya tengo yo libres 3 puntos, que en realidad aquí para la muestra tengo 2, ¿verdad? Pero supongamos que son 3 puntos libres que yo dejé para mi blusa. Y si se fijan, realicé mi fila de medios puntos hasta esa altura, a partir de donde voy a dejar lo que es lo del tirante, ¿verdad? Entonces hice mis medios puntos hasta ahí a esa altura y ya me voy a regresar a partir de aquí tejiendo lo que es el punto espiga. Por ejemplo, hago aquí mis 3 cadenitas, 1, 2, 3, giro mi tejido y me voy a regresar ahora hacia acá tejiendo mis puntos espiga. Se tejen exactamente igual como hemos realizado los anteriores. Hago mis 3 varetas y después de las 3 varetas hago mi vareta doble en diagonal para formar lo que es mi punto espiga. Miren, así me queda, ¿ven? Y a partir de aquí me voy terminando toda la fila de punto espiga. Ya que termine toda la fila, hago mi fila de medio punto y luego fila de espiga, fila de medio punto. Así me voy a ir realizando lo que es toda esta partecita del frente que realizamos para la blusita. Yo para lo que fue mi blusita que realicé, en total hice 10 filas de punto espiga aquí en la parte del frente. Y ya que termine esas filas, voy a realizar lo que va a ser la otra parte del tirante para la blusa y les voy a decir cómo van a hacer para que puedan tejer ahora de nuevo lo que es la parte del tirante. Pero entonces aquí para el frente yo hice 10 filas en total. En centímetros, dejen lo mido para que vean más o menos la medida en centímetros lo que es, y más o menos son unos 14 centímetros aproximadamente que mide esas 10 filas. Bien, una vez que terminan lo que es el frente de su blusa, ahora vamos a hacer lo que es la parte izquierda del tirante para que nos quede como este que hicimos al inicio. Entonces, aquí por ejemplo, cuando terminamos lo que es el frente, ya terminé yo mi última fila de medios puntos y vamos a hacer ahora, para hacer esta parte de arriba del tirante, vamos a contar la cantidad de puntos espiga que ustedes dejaron de este lado aquí libres. Por ejemplo, en esta muestra que yo realicé, tengo aquí 2 puntos espiga. Entonces, para realizar cada punto espiga, siempre utilizamos 4 orificios, digamos, o 4 puntos para tejerla, para tejer un punto espiga. Entonces, van a contar cuántos puntos espiga tienen. En este caso, si yo tengo aquí 2, tengo 1 y tengo 2. Entonces, si cada punto espiga son 4 orificios que se utilizan para tejerlo, entonces aquí en total yo tengo 8 orificios que necesito para tejer esta parte del tirante. Entonces, ya que tienen eso, qué cantidad de orificios tienen, o igual pueden contarlos. Si se fijan aquí, yo puedo contar los orificios que hay y me va a dar la cantidad de 8. Entonces voy a tejer aquí para formar mi tirante de este lado. Voy a tejer aquí 8 cadenitas. Hago aquí. Así ustedes van a contar de acuerdo a la medida que estén realizando su blusita. Ya que hicimos las cadenitas, vamos a tejer aquí. Toda esta fila que vamos a hacer va a ser de punto espiga. Entonces, para iniciar el punto espiga, ya que hicieron esas cadenitas, van a ser 3 cadenitas extra. Hacemos 1, 2, 3. Dejamos esas 3 cadenitas sin tejer, tejemos en la cadenita número 4
y ahí comenzamos a hacer nuestro primer punto espiga, que se inicia tejiendo con 3 varetas normales. ¿Ven? Y ahí ya comenzamos a repetir exactamente lo mismo que hacemos siempre en nuestra fila de espigas. Voy a terminar aquí mi primera punto espiga y así me voy a terminar toda la fila. Y miren, así es como se ve ya terminada mi fila de punto espiga, y a partir de aquí la siguiente fila sería de medios puntos, y así vamos repitiendo los pasos hasta tener el mismo ancho que dejamos para el tirante del inicio. Así nos debe de quedar igual este ancho de este tirante. Bien, entonces hasta aquí ya llevamos lo que es toda la parte del frente de nuestra blusita. Ahora vamos a comenzar a trabajar lo que es la parte de atrás, y vamos a dejar también lo que es el hueco que va a ser para el brazo. Ahora, para lo que fue la blusa que yo realicé, si mi altura era de 30 centímetros, yo dejé lo que fue la mitad de esos 30 centímetros, que serían 15 centímetros, fue lo que dejé para la altura para la manga. Entonces, más o menos en esos 15 centímetros son unos 9 puntos espiga los que abarca esos 15 centímetros. Entonces, ustedes, de acuerdo a la talla que ustedes vayan a realizar, lo pueden hacer igual, así como yo le hice, dejar de la altura total que dejaron su blusa, dejan la mitad de la blusa para hacer lo que va a ser el orificio para la manga. Lo que voy a hacer entonces, ya que tienen ustedes ubicado cuántos puntos espiga van a dejar para la manguita, vamos a tejer aquí. La última fila que hice fue de punto espiga. La siguiente que sí se seguiría de fila sería medios puntos. Entonces voy a tejer mis medios puntos hasta la altura donde quiero comenzar a dejar el hueco para la manga. Entonces voy a hacer aquí una cadenita, giro mi tejido y voy a tejer mi fila de medios puntos. Y una vez que terminan sus medios puntos hasta donde van a iniciar lo que es el huequito para la manga, vamos a tejer ahora a partir de ahí cadenitas. Igual van a contar la cantidad de puntos espiga que ustedes dejen, lo multiplican por el número 4 y esa cantidad que les dé es la cantidad de cadenitas que van a tejer. Y ya que tienen sus cadenitas, vamos a unir aquí en el último huequito de nuestro tejido, de la parte aquí del tirante que habíamos hecho anteriormente. En ese último huequito vamos a unir con un punto deslizado. Entonces introducimos la aguja, jalamos la hebra de hilo hacia el frente y pasamos esa misma hebra a través de esta lazada que está en la aguja. Ahí está. Y así nos va a quedar la tira de cadenitas unidas aquí al mismo tejido, y van a ver que ya les va a quedar aquí el huequito que va a ser por donde va a ir el bracito, que va a ser este huequito de aquí para la manga. Entonces ya ahora, a partir de aquí, vamos a ir tejiendo de nuevo nuestras filas de punto espiga, fila de medio punto, fila de punto espiga, fila de medio punto. Ahí ya estaríamos tejiendo lo que viene siendo este lado de acá de la blusita, y van a repetir la misma cantidad de filas que hicimos para hacer la parte del frente de los tirantes. Es la misma cantidad de filas que van a tejer aquí para la parte de atrás de la blusita. Ahora, una vez que ustedes terminaron de tejer ya lo que va a ser la parte del tirante de la blusa, de la parte de atrás, que sería esta partecita de aquí, ahora vamos a tejer esta parte de aquí del centro de la blusa. Esta vista que estamos viendo es la vista de atrás o de la espalda de la blusa, ¿ok? Entonces, para tejer esta parte, para que nos quede así con este doblez, lo que vamos a hacer, vamos a tejer una tira de nuestro punto espiga, y esa tira tiene que tener el doble de cantidad de filas que tejimos en la parte del frente. Por ejemplo, miren, para esta talla que yo realicé la blusita, aquí en la parte del frente, esta partecita de aquí, del centro del frente, yo tejí 10 filas de punto espiga y medio punto. Entonces, si aquí yo tejí 10 filas, quiere decir que para la parte de la espalda voy a tejer el doble, que sería 20 filas para esta parte de aquí del centro de la blusa, de esta parte de atrás, ¿ok? Siempre vamos a tejer el doble de cantidad de filas que tejimos en el frente, vamos a tejer el doble de filas para esta parte de atrás.
Esto va a ser para cualquier talla que ustedes estén tejiendo su blusita, se va a hacer esto que estoy mencionando. Ahora, ya que sabemos qué cantidad de filas vamos a tejer, yo por ejemplo voy a tejer 20 filas, entonces de esas 20 filas vamos a dividir la mitad, que sería 10 filas, vamos a seguirlas tejiendo así, normal como vamos tejiendo nuestra puntada, con esta vista de la puntada hacia afuera, y las otras 10 o la otra mitad de puntada de filas las vamos a tejer al revés, digamos, miren, voy a darle vuelta aquí a la blusita, vamos a tejerlas así, vean, estas 10 las tejí normal con vista para afuera, y el resto de filas, las otras 10, las he tejido de manera de que se vea lo que viene siendo esta parte trasera de la puntada, la dejé hacia afuera y la puntada espiga quedó adentro. Esto lo hice así porque una vez que termine esta parte, ya mis 20 filas en total, esta partecita le damos vuelta, se va a hacer aquí esta especie de nudito o de vuelta al tejido para que quede aquí esta partecita así, y al momento en que le damos la vuelta al tejido, el derecho de la puntada se va a ver aquí hacia afuera, ¿ven? Y el interior pues queda con la puntada, que es lo del interior, la parte trasera. Entonces por eso vamos a tejerlo así. Les voy a decir cómo vamos a hacer esta partecita, se los voy a explicar aquí en esta muestra. Por ejemplo, yo aquí para la muestra giro el tejido y voy a tejer mis medios puntos hasta la altura donde quiero que llegue lo que es mi puntada de esta partecita de aquí. Aquí también ya depende ustedes qué tanto quieren que quede descubierta esta parte de arriba de la blusita. Entonces a la altura donde quieren que quede esto tapado de la puntada, pues hasta ahí, hasta esa altura van a tejer su fila de espiga. Yo lo que hice fue guiarme a la altura donde tejí lo que es la abertura para el brazo, en esa dirección, hasta ahí fue donde comencé a tejer lo que fue mi fila de punto espiga, de ahí hacia abajo. Entonces voy a hacer aquí mis medios puntos. Entonces miren, aquí supongamos que para esta muestra que estoy realizando, mi parte esta de aquí de atrás del tejido, yo quiero que llegue hasta esta altura. Entonces hasta ahí realicé mis medios puntos. Voy a hacer mis 3 cadenitas. 1, 2, 3. Giro mi tejido y comienzo a tejer mi fila de punto espiga. Y ya así voy a tejer mis 3 filas para esta muestra de punto espiga. Y ya ahorita que termine esas 3 filas, les digo cómo hacemos el cambio del sentido del tejido para que quede la puntada al revés. Ahora miren, aquí ya tengo terminadas las 3 filas de mi punto espiga. Vean, en el mismo sentido toda mi puntada está con la parte del frente. Y ahora voy a hacer las otras 3 filas, pero con el sentido de la puntada al revés. Entonces aquí esta última fila es mi punto espiga, ya no hice el medio punto. Lo que voy a hacer es que ahora la siguiente fila va a ser el punto espiga, pero la vamos a tejer así. Miren, aquí voy a hacer las 3 cadenas, hago 1, 2, 3, giro mi tejido y aquí ya nos queda así el tejido. Estamos viendo aquí esta parte de la puntada, la parte interior de la blusa, y vamos a tejer aquí ya lo que es nuestro punto espiga. Hacemos en el primer punto, hacemos una vareta, en el siguiente otra vareta, se teje igual el punto espiga como lo hemos tejido ya normalmente. Hago mi vareta doble, vean, así ya me queda. Y aquí pues ya voy a terminar la fila y ya podemos ver que la puntada del punto espiga ya nos quedó con la vista hacia acá. Ya después que terminamos esta fila, pues se va tejiendo las filas normales. La siguiente fila que sigue después de este punto espiga sería la de medio punto,
y ya después otra vez punto espiga, y van a ver que la puntada de todas las filas que les faltan les va a quedar la puntada con la vista así. Entonces ya que terminamos esa parte, este rectangular que hemos realizado, vamos a hacer un doblez. Lo tomamos, vean, de esta manera el tejido, lo voy a doblar así hacia arriba, de esta manera, y así de esa manera con el doblez es que se forma este doblez de aquí, para que se vea esta parte así como del moñito de la parte de atrás de la blusita. Entonces hacemos esto del doblez así para ubicar dónde es donde vamos a tejer lo que es nuestro tirante, donde vamos a hacer la ampliación para formar el tirante. Entonces miren, yo por ejemplo aquí para mi blusa, para esta muestra, si yo tengo aquí ya mi doblez, puedo notar que lo que es la ampliación del tirante debo de realizarla en esta esquina de aquí. Aquí es donde voy a tejer mis cadenitas para ampliar y ir formando ya lo que es el tirante. Entonces de este lado es donde voy a continuar tejiendo. Igual pueden colocar algún hilito o un marcador de tejido, no sé, algo así, solamente para saber de qué lado es donde deben de tejer. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es contar la cantidad de cadenitas que dejamos libres de este lado. En esta parte de acá es la misma cantidad de cadenitas o de orificios que vamos a tejer para formar ahora el tirante de este lado. Entonces, por ejemplo, aquí yo para mi muestra, para esta muestra que estoy realizando, miren, aquí ya tengo mis cadenitas, de esta manera me queda el tejido. Ya hice mis 12 cadenitas para esta muestra y voy a darle vuelta al tejido, y siempre esta parte del tirante, el sentido en que nos debe de quedar lo que es la puntada, tiene que ser igual como estas últimas filas que tejimos anteriormente. Podemos ver que el derecho de la puntada está viendo ya hacia mí, entonces en ese mismo sentido voy a tejer lo que es esta parte del tirante. Entonces ya aquí, ya que hice mis cadenitas, voy a hacer el punto espiga. Miren, aquí ya la terminé. Este es mi primer punto espiga. Podemos ver que le queda el derecho de la puntada viendo hacia mí, igual que como están estas últimas filas que tejimos de esta parte del centro. Entonces ya aquí voy a repetir, voy a hacer lo que es esta otra parte del tirante, voy a hacer la misma cantidad de filas que hice para mi tirante de este lado derecho, es la misma cantidad de filas que voy a tejer para este lado izquierdo para terminarlo. Una vez que terminamos la última fila, hacemos una cadenita y cortamos ya la hebra de nuestro hilo. Esta hebrita que queda en la aguja la jalamos y así está terminado. La parte de atrás de aquí del moñito hacemos el doblez que les había comentado. Esto se dobla hacia arriba de esta manera. Queda aquí el doblez de la parte de atrás. Y ya lo siguiente que vamos a hacer pues es coser. Vamos a coser lo que viene siendo la parte esta de arriba de nuestros tirantes. Vamos a unir esto de aquí, también este otro tirante del lado izquierdo, unimos esta parte de arriba y también vamos a unir este lateral que es del inicio del tejido y la terminación. Vamos a unirlos para que tenga la misma altura de unión que este otro lado derecho. Vean, vamos a unir esta parte y vamos a dejar aquí solamente el espacio que va a ser para la abertura donde va a ir el bracito. Entonces vamos a coserlo con una aguja lanera, pueden coserlo. Bien, ahora lo siguiente que haríamos va a ser lo que es la parte de las mangas. Igual se van a tejer filas de punto espiga, fila de medio punto, fila de punto espiga, fila de medio punto. Solamente que, por ejemplo, para iniciarla vamos a ubicar nuestra aguja justo aquí en esta esquinita, que es justo, digamos, lo que va en la parte de la axila del brazo, en esta partecita de aquí. Ahí vamos a enlazar nuestro hilo. Aquí está enlazado y vamos a hacer aquí una cadenita. Hago una cadena y vamos a comenzar a tejer
fila de medio punto, pero vamos a irlo tejiendo en este sentido, de derecha a izquierda del tejido, ¿ok? Entonces nos vamos en cada orificio que vamos encontrando, tejiendo un medio punto, en el que sigue otro medio punto y así toda esta fila de puros medios puntos. Bien, miren, entonces ya que terminan su fila de medios puntos, ya para cerrar la fila vamos a hacer un punto deslizado. Lo vamos a realizar justo en la parte de arriba del primer medio punto que iniciamos esta fila. Arriba de ese medio punto se forma ahí un huequito. Ahí pasamos la aguja de adentro del tejido hacia afuera del tejido y jalamos la hebra de hilo. Ahí está. Y esa misma hebra la pasamos a través de esta lazada que está en la aguja. Y así ya se formó el punto deslizado para cerrar esta primera fila de medios puntos que es de la manga. Ahora la siguiente fila, después de esta de medios puntos, seguiría una fila de punto espiga. Entonces para hacer esa fila hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a girar nuestro tejido hacia este lado izquierdo, así, de manera de que ahora en lugar de tejer hacia este lado, como tejimos la fila de medios puntos, toda la fila anterior de medios puntos la fuimos tejiendo en este sentido hacia acá. Ahora vamos a tejer la siguiente fila en este sentido de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, hacemos aquí en el primer orificio nuestra primera vareta. Va una, en el que sigue otra vareta, van 2 y así hasta completar nuestro punto espiga. Ya a partir de aquí se van a repetir los mismos puntos para ir tejiendo toda nuestra fila de punto espiga. Después de esa fila va una fila de medios puntos y así sucesivamente. Siempre vamos a ir tejiendo lo que es la fila de medios puntos, se va a tejer en el sentido de derecha a izquierda y la fila de punto espiga se va a tejer en el sentido de izquierda hacia la derecha, ¿ok? Para que esto lo hacemos para que nuestro tejido de la manga vaya quedando de esta manera, con la puntada todo hacia la parte de afuera de la blusa, que quede la puntada al derecho de esta manera. Vamos a hacer, yo para lo que fue esta blusita realicé 3 filas de punto espiga y 3 filas de medios puntos. En total fueron 3 filas y para las 2 manguitas pues se hace lo mismo, se repiten los mismos pasos. Ya también depende qué tanto quieren que tenga de manga. Si la quieren la manga más larga, pues tejen más filas. Voy a medir la manga para que vean en centímetros lo que viene siendo. Y miren, más o menos de las 3 filas vienen siendo unos 5 centímetros. Es lo que yo dejé para esta manga. Para la talla de blusita, repito, esta blusa es de una talla de 4 a 5 años más o menos y ese es el tamaño que queda en centímetros lo que es la manga. Ya que terminamos eso de las manguitas, ya lo último que nos faltaría es hacer estos tirantes para el amarre que va hacia la espalda. Para realizar esa parte de los amarres, vamos primero a enlazar nuestro hilo, nuestra hebra de hilo. Entonces en esta esquinita es donde comenzamos a enlazar nuestro hilo y vamos a ir tejiendo. Hacemos una cadenita para iniciar, hago aquí una cadena y vamos a ir tejiendo en cada orificio que nos vamos encontrando. Hacemos un medio punto, hago aquí otro medio punto y así me voy realizando puros medios puntos. Entonces hacemos así los medios puntos hasta la altura donde queremos que vaya a quedar el tirante. Hacemos los medios puntos y ya para hacer el tirante vamos a hacer puras cadenitas. Por ejemplo aquí, yo para esta blusita realicé, fueron 60 cadenitas aproximadamente las que yo hice. Van a tejer ustedes sus cadenitas hasta que mida la tira unos 28 centímetros o un poquito más, un poquito menos, ya depende el gusto de cada quien, como lo desean que quede el amarre. Ya que tienen sus cadenitas, su tira de cadenas,
vamos a regresarnos tejiendo hacia este lado puros medios puntos. Entonces dejamos la última cadenita sin tejer, tejemos a partir de la que sigue, hacemos nuestro primer medio punto y así nos regresamos tejiendo puros medios puntos. Y ya, por ejemplo, ya que terminaron de tejer sus medios puntos, en esa tira de cadenitas, que ya se forma ahí el amarre o el tirantito para amarrar, entonces ya continuamos tejiendo igual medios puntos en cada orificio que nos vamos encontrando. Así nos vamos a ir tejiendo los medios puntos, porque vamos a tejer el medio punto en toda esta parte del alrededor de lo que viene siendo el cuello de la blusa. Todo va a ir de puro medio punto. Ya que le doy la vuelta, voy a repetir lo mismo de este lado. Hago mi otro tirante, repitiendo los mismos pasos que hicimos para hacer el anterior. Y ya que terminamos el tirante, terminamos esta parte de aquí igual tejiendo puro medio punto. Ya que terminemos, ya podemos cortar el hilo y así estaría ya terminado lo que es la blusita. Otra cosa más, aquí para la parte final del tirante, yo voy a hacer unas pequeñas borlas. Les voy a dejar el tutorial de las borlas en la cajita de descripción en la parte de abajo. Anteriormente ya les había compartido un tutorial de cómo hacer una borla, y aquí esta todavía no la termino, pero una vez que ya esté terminada la voy a coser aquí en la puntita de cada tirante. Ya esto es como decoración, también ya es opcional si ustedes quieren agregar. Y bien, así quedaría ya nuestra blusita terminada. Miren, acá por la parte de atrás, así es como se ve. Y aquí esta parte de los tirantes, esto es el amarre para que se abroche en la parte de atrás de la espalda, y así quedaría ya terminada. A través de mi cuenta de Instagram les voy a compartir una imagen de cómo es que se ve ya puesta la blusita. Espero que les guste cómo queda el diseño, y como siempre los y las invito a que se animen a realizarlo. Si el video les gusta, no olviden que le pueden dar manita arriba al video, y no olviden también suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan de más videos que estaremos realizando. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!